Bienvenidos todos a la entrevista @noticias. Tenemos nueva secretaria de Bienestar en Puebla y por ello en esta ocasión platico con la maestra Laura Artemisa García Chávez para que nos cuente sobre su trayectoria en el sector público, pero de manera particular sobre esta nueva encomienda en el gabinete estatal. Vamos a conocer un poco más de ella. Así es una gran oportunidad que agradezco mucho al gobernador Alejandro Armenta, que considere que las habilidades o lo que yo puedo aportar sea en beneficio de nuestro Estado. Hay muchas maneras de seguir sirviendo a nuestro Estado y hoy este es un gran reto, el poder estar más cercano de las necesidades, pero sobre todo de cómo resolverlas. Así es que es mucho trabajo, muy contenta y tomando este reto con todo el entusiasmo. Bueno, Laura Artemisa es una maestra, es mamá, es abuela, Maestra de aula. es maestra de aula y además soy doctora, Claro. doctora en educación, en excelencia educativa, pero soy maestra en actividad. De Tengo formación. 30 años que pude estar en las aulas, en el tema educativo. Entonces, como tal, tuve la oportunidad de ingresar al magisterio hace 31 años ya. Y desde entonces, pues mi desarrollo fue dentro del tema educativo. Y en el educativo tuve la oportunidad de crecer en la vida sindical. Ahí empieza mi vida política, pero en la política sindical. La verdad es que ha sido la etapa que más ha enriquecido mi vida y que me permite tener una visión muy cercana, muy entendiendo que los cambios nacen en el tejido social, que la problemática que encontramos en las instituciones educativas son reflejo de lo que estamos viviendo como sociedad. Y así es que la educación para mí ha sido básica, creo firmemente en la educación Sí. como el medio y sobre todo también como persona, como profesionista, me forma mucho porque me permite trabajar con planeaciones, me permite siempre pensar que debemos de revisar lo que se hace, irnos evaluando, autoevaluando, para ir viendo si se logran o no se logran los objetivos, y esa siempre ha sido mi manera de trabajar. Entonces, por eso dicen en su momento mis compañeros diputados con los que tuve la oportunidad de convivir en los últimos tiempos, dicen, la maestra, dice, nos trae Es siempre una base, el... hay planeación, hay seguimiento, hay Claro, todo. es que además es la única forma de que puedes medir si hay o no resultados, Claro. ¿no? Sí un diagnóstico, sí una planeación y evaluación, ¿no? Fíjate que yo siempre creí firmemente, pero pues sobre todo obviamente en la vida política sindical, de que debíamos de ir también transitando en la parte política. La política es el instrumento que nos permite llegar a la toma de decisiones y modificar lo que creemos que se tiene que hacer diferente. Insisto, porque he creído en la política como una forma de transformar también, llegar a tomar decisiones. Y así me voy involucrando hasta este momento en el que tuve la oportunidad, gran oportunidad de estar en el Congreso como Claro. diputada, como presidenta de la Junta de Porque además Gobierno. esa es otra cosa, llega al Poder Legislativo de Puebla, así como diputada, representando a un sector importante, conociendo ya las necesidades de los poblanos en este recorrido por el interior del Estado y en esa trayectoria, pero además se convierte en la presidenta del Congreso del Estado. ¿Cuál Así fue la es. experiencia? No, extraordinaria, muy agradecida con mis compañeros, por supuesto con la vida, con Dios, por esta maravillosa oportunidad en la que aprende uno de todos los diferentes ángulos de la vida. O sea, al final es el marco jurídico que regula todas las diferentes formas de relacionarnos como sociedad. Entonces, tenemos muchos aspectos y en todos los aspectos tienes que involucrarte, tienes que conocer, y fue una experiencia extraordinaria como diputada. Pero como presidenta, el poder coincidir, el poder conciliar, el poder trabajar con todos los grupos políticos e ir encontrando estos consensos que permitieran que diéramos buenos resultados, pero sobre todo esta forma de trabajar con todos, me siento muy agradecida con todos ellos. Encontré 40 maravillosos compañeros que son sumamente maduros políticamente. Yo me voy muy contenta, muy feliz y sobre todo agradecida con esta extraordinaria oportunidad de escuchar, de saber generar estos consensos y de saber que también esta oportunidad y este trabajo en el Congreso y como diputado tiene que revalorarse. Es sencillo porque bien lo dice, son más diputados.
sí, de distintas fuerzas políticas, de distintas formas de ser, representando a grupos sociales distintos. sí. ¿Fue sencillo? No fue sencillo, pero insisto, creo que pues no se hubiera logrado si no existiera ese ánimo en las otras fuerzas políticas de construir. Ujú. Entonces, eso sale de otros grupos que tenían el ánimo de decir, no venimos a decir a todo no, sino queremos construir. ¿Cómo lo construimos? Es encontrar qué necesitaba cada grupo político también, cuál era su causa, cómo respetar a todos y no llegar con una planadora, como decían en algún momento, sino cómo respetar a cada uno sus propuestas, sus causas e ir encontrando estos puntos de coincidencia. Creo que fue quizá lo que tuvo que tener, no dificultad, sino mucho observar, mucho escuchar. Y la verdad es que más del 90% de las iniciativas las votamos en unanimidad. Y eso es verdaderamente muy importante y muy valioso, ¿no? Así como dicen los compañeros de la fuente política, transitaron muy bien. Sí, transitamos muy bien. Y después de ahí viene una nueva experiencia, un nuevo reto. Hoy como secretaria de Estado, con una contingencia que estamos viviendo en el interior del Estado, y es una forma de decir bienvenida al cargo, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo fue su llegada al gabinete del gobernador? Pues, insisto, agradecida porque al final creo que si mis características o el trabajo que tengo ayuda y ve el gobernador que puede sumar para este gran esfuerzo que se tiene que hacer en esta secretaría, pues es para mí importante. Uno, las amistades se honran, no se presumen, y lo vamos a honrar con trabajo. Dos, siempre he querido servir a Puebla y esta es una gran oportunidad de servir desde un área en el que tenemos que ver en los espacios en donde están las zonas más vulnerables, los grupos más necesitados y más vulnerables, y es ahí donde la Secretaría tiene que insertarse. Y como bien lo dices, no es solamente lo que es el objetivo de la Secretaría, sino entrar en un momento en el que estamos viviendo una contingencia, Claro. en el que hay muchas familias poblanas que han sido afectadas y que debemos de dar continuidad y seguimiento para que no sea momentáneo el beneficio, sino que verdaderamente estemos atentos de que van a quedar en condiciones adecuadas para continuar su vida. Perdieron casa, perdieron muebles, perdieron sus pocas o muchas pertenencias, perdieron inclusive su forma en la que pueden sostenerse, cómo son sus cultivos, cómo fue su ganado, cómo fueron sus animalitos de traspatio, sus huertos, sus áreas de trabajo. Así es que no va a ser momentáneo, no es solamente el recurso, una despensa, algunos enseres y con eso van para adelante, sino es ayudar en lo general. Y el gobernador tiene una gran visión en ese sentido, uno de que vamos a ir generando empleo temporal para que se les vaya dando una forma de ingreso permanente. Dos, estar atentos que los censos que hizo la Delegación Bienestar Federal, la presidenta ha estado sumamente atenta, pendiente y presente para atender esta contingencia de los poblanos, como todo en la República, para que se les hagan llegar un beneficio inmediato para reconstrucción de sus casas, de sus viviendas, dependiendo del nivel de daño que la tenga. Enseres, un paquete de enseres para la cocina, para recuperar. También se les está dando un vale de despensa y así algunos temas de salud que se atienden de manera inmediata. Pero ¿qué va a pasar después de eso? Y es ahí donde nosotros debemos dar continuidad, Claro. porque estas familias van a requerir ese apoyo para que no caigan en pobreza. Pero además ahora hay una dinámica que es con la que le toca compartir y llevar a cabo estas acciones. Por un lado, el gobernador dice el apoyo es directo a los damnificados y se busca terminar con esquemas en donde las tragedias serán aprovechadas por ciertos grupos o por ciertos personajes. Y por el otro lado, tenemos a una presidenta que viene y de una u otra forma llama la atención a las autoridades que no están haciendo su trabajo. De verdad que eso es lo que de pronto todo el mundo quiso politizar, ¿no? El Fonden, ¿qué pasó? Hubiera sido diferente. Lo vimos con muchas tragedias en las que jamás llegaron los beneficios a quien tenía que ser. Pasa por tantas manos y los recursos se administraban
de manera que podía y se hizo un mal uso de los mismos y no llegó a resolver el problema en que quedaron las familias. Acá hemos sido testigos de que es casa por casa, familia por familia la que se le tiene que beneficiar. ¿Qué necesitan en este momento? Vivienda, se les da el cheque para que puedan atender ese tema, para que puedan mejorar sus condiciones de vivienda, que tengan un alimento de manera inmediata, que puedan resolver los temas de manera directa. La gente es la que lo está recibiendo. Nosotros tenemos que estar en territorio. Siempre lo dije, inclusive siendo diputada, que debíamos estar en territorio para saber escuchar, pero para ver sobre todo las necesidades, que solamente se ven cuando estás ahí al lado y no atrás de una baranda, sino con ellos, sentados con ellos, escuchando a la ciudadanía. Y esto tendrá que ser lo que marque obviamente mi trabajo, el estar pendiente. Están nuestros delegados que han hecho un extraordinario trabajo en todas las regiones, pero yo también estaré ahí presente para que lo que se aplique en el siguiente año sea aplicado de manera eficiente, pertinente, uno, a estos grupos que hoy fueron afectados y también en el Estado a todos los grupos vulnerables que se detecten para que el recurso del Estado, del pueblo, se ocupe correctamente. Y más allá de lo ocurrido en lugares como la Sierra Norte y esta contingencia, ¿cuál es la evaluación que se tiene? Ya hablabas un rato de la pobreza, sigue siendo quizá un reto en muchos lados. ¿Cuál es el panorama que se detecta? ¿Cuáles son las áreas donde se tiene que trabajar desde la Secretaría? Para que logremos dar mejores resultados, sacar a Puebla de los primeros lugares de pobreza y de marginación. Es un trabajo conjunto, es un trabajo desde muchos ángulos, pero la Secretaría específicamente tiene que ir sobre esto. Estoy justamente, comentábamos ahorita atendiendo el tema de la contingencia, pero me interesa mucho platicar y trabajar con los delegados para hacer un diagnóstico preciso de que el recurso que este primer año ha aplicado la Secretaría de Bienestar, cómo se ha aplicado, en qué municipios, en qué lugares y qué es lo que hemos logrado avanzar a medida de diagnóstico, para que este siguiente año caminemos con mayor precisión, tengamos criterios mucho más precisos para que podamos dar buenos resultados, porque eso es lo que nos pide el gobernador. Escuchar a la gente que no ha sido escuchada por muchos años. Tenemos mucho trabajo que hacer y en verdad, como bien lo dices, no son números, no son estadísticas. Tenemos que guiarnos por una planeación. Yo hace rato hablaba del tema de planeación. Y resultados. Tenemos que ir por una planeación, a dónde, cómo evaluar, pero entendiendo que son vidas, son personas. Y son grupos vulnerables, además. Sí, son gente que lo necesita mucho. Tenemos que abatir el rezago educativo desde otra secretaría, pero que al final nosotros podemos ser un vínculo para que en esos grupos en donde encontramos pobreza y marginación podamos hacer una revisión en el rezago educativo, alimentario, de salud y hacer ese vínculo con las diferentes secretarías. Yo creo en el trabajo en equipo y sé que el gobernador Alejandro Armenta tiene un gran equipo de trabajo en el que hoy me estoy integrando para caminar de la mano y poder hacer un trabajo transversal y atacar las grandes necesidades de nuestro Estado, ¿no? Y hablando de ese equipo de trabajo, hace unos instantes nos comentaban, es tiempo de mujeres y le ha tocado ser una mujer presidenta en el Congreso con una mujer presidenta en el gobierno de México. ¿Qué tanto la participación de la mujer está abonando en estos tiempos? Mucho. La verdad, pues obviamente el tema de la presidencia del Congreso era un reto. Siempre lo decía, tenemos el reto las mujeres que estamos en cargos en los que podemos tomar decisiones de demostrar que no es cuota de género, que es capacidad la que nos tiene ahí, son resultados los que nos tienen ahí. Hacemos lo mismo, sí, con diferentes capacidades, podemos ser más inteligentes, menos inteligentes, con diferentes habilidades, pero hay una gran característica en las mujeres, que le ponemos corazón. Claro, han sido estos últimos meses, estos últimos años en donde ya vemos cada vez a más mujeres, no como cuota de género, sino por voluntad, porque se abren las puertas. Se ha abierto camino para que sigamos así. Digo, más adelante vendrán nuevas elecciones, nuevos proyectos, se renovarán espacios, pero es importante seguir impulsando la participación política de las mujeres. Por supuesto. Yo te quiero decir que tuve la oportunidad de operar políticamente
y había una gran complicación de convencer incluso a las mujeres que participaran. En esos primeros años, Sí. cuando se dio el 50-50% que forzosamente los partidos tenían que proponer para los cargos públicos, los cargos de representación pública, no era tan fácil convencer a las mujeres. En el camino decían, no, fíjate que no, mi familia, mi esposo no me lo permite, y se bajaban de las contiendas. A veces no se la creen tampoco, ¿no? A lo mejor eso era otro factor. Pero tenía que darse esto, y eso es gracias a la lucha de cuántas mujeres nos han antecedido para lograr esto, obligar a que participaran. Después las mujeres que se convirtieron en presidentas municipales se empoderaron, se dieron cuenta de las capacidades de tomar decisiones que no dependían de nadie más para la toma de decisiones, que si alguien pensó que las ponía para manipularlas, ellas empezaron a tomar decisiones y se convirtieron en figuras políticas en sus propias comunidades. Y hoy vemos a mujeres que encabezan proyectos políticos muy importantes, y ha obligado a todos a voltearnos y decir, necesitamos tener proyectos políticos fuertes de hombres, pero tenemos que tener proyectos políticos fuertes de mujeres. Hay que seguir apostándole a las mujeres. Y las mujeres han asumido esa responsabilidad. El hecho de ver a una presidenta también ha inspirado, yo creo que a muchas mujeres a decir, claro que podemos, sí se puede, sí se Pero debe. además en todos los ámbitos. Sí, Ahorita que dice, totalmente. ver a una presidenta no es solamente una mujer que diga, yo quiero ser diputada o yo quiero ser magistrada. Es la señora en su casa que dice, sí, si la presidenta puede, yo puedo hacer esto. Sí. Ha llegado a todos los niveles. A todos los niveles. Y esto es muy importante. De verdad que México vive una transformación en, sobre todo sus mujeres, ese empoderamiento, ese cuidar, ese sacarlas de esa dependencia económica que obligaba a muchas no poder tener esas tomas de decisiones, está ayudando no solamente a las mujeres de hoy, sino a nuestras siguientes generaciones. Yo tengo hijas y tengo nietas, y es ellas las que me ocupa que sea uno un referente para ellos de hasta dónde podemos llegar. Es que sí, claro que hoy es tiempo de mujeres, por supuesto, y creo y estoy convencida que las mujeres podemos aportar una forma de trabajar precisa, inteligente, profesional, pero también con un gran corazón y con una gran convicción. Gracias. Qué charla tan amena. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Miriam, al contrario. Amigos de @noticias, gracias por acompañarnos en la entrevista. Hasta la próxima.